Esto que ves es solo el inicio. Para mí, lo contrario al miedo es la confianza, la seguridad. Entonces, estoy trabajando en esa confianza, estoy trabajando en esa seguridad. O no sintieras más bien el miedo presente en tu vida, ¿dónde estaría ahorita Julia Castro? Estaría, la verdad, haciendo más contenido, sintiendo más libertad. Siento que estoy todavía en ese paso, no he dado ese paso, ya sabes. Pues se vino con eso el tema de la maternidad, el tema de la soledad, de los cambios de ciudad, cambios económicos, cambios en todo. Como sentí que se me vino el mundo encima con un bebé, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Surge esta idea, ¿qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a un bebé? ¿Cómo le voy a explicar esto que está pasando? Yo no quería estar expuesta, entonces fue una forma en la que yo me refugié y sin darme cuenta me perdí mi identidad. Por eso el miedo se presentó así de frente otra vez a decirme, órale, tienes que hacerlo. Hola, soy Maidoli Patiño, fundadora de My Marketing MX, donde nos dedicamos a la creación de contenido para empresas, negocios o marcas. A lo largo de mi vida me he dedicado a comunicar. He sido conductora, estudié actuación, he trabajado como modelo, pero más allá de eso, hay algo que siempre ha estado presente en diferentes etapas de mi vida y es el miedo. Miedo a equivocarme, miedo a no ser suficiente o miedo a no lograr lo que realmente quiero hacer. Es por eso que creo este espacio que se llama Charla sin Miedo, donde vamos a enfrentar el miedo y vamos a poder observar cómo se ha presentado en cada etapa de nuestras vidas el miedo y cómo lo hemos enfrentado o si seguimos aprendiendo de él. Es por eso que el día de hoy quiero dar la bienvenida a una mujer que en lo particular yo admiro muchísimo. Es escritora, es conferencista, es creadora de contenido, es maestra y a lo largo de su vida se ha dedicado a ayudar a las demás personas, sobre todo a los jóvenes, a romper esas barreras y luchar por sus sueños. Ella es Julia Castro. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Gracias, Maidoli, por invitarme. Contenta de estar aquí contigo, de que arrancas este proyecto. Para mí, te agradezco mucho que me hayas invitado a formar parte de esto, porque sé que, pues hablando desde perspectivas de salud mental y lo que mencionabas, pues considero que es sumamente importante hablar de todo lo que implica el miedo y sobre todo de todo lo que hemos dejado de hacer por tener miedo. Entonces, no, la verdad que gracias a ti por estar aquí conmigo. Sabes que te admiro muchísimo y me gustaría platicar porque sé que tú tienes tu podcast, das conferencias, te grabas, todo, etc. Pero queremos conocer, o más bien, yo sé que mucha gente te conoce, ese lado de Julia humana, de que, pues bueno, para ti, ¿qué es el miedo, Julia? Fíjate que ahorita que platicábamos y me lo preguntaste, la verdad sí me agarraste un poco en curva hasta que ya me detuve a analizar. Y sí, creo que para mí el miedo es una emoción que estaba tratando de recordar que constantemente creo que desde niños nos enseñan a tenerle como esta sensación de rezago, esta sensación como que si fuera algo malo. Y ahora en mi vida adulta, claro que mi perspectiva del miedo ha cambiado. Y tengo una frase que mi papá siempre me decía respecto a ese tema, que me decía, el miedo no existe. Entonces, desde niña, pues por eso como que ahorita que me preguntabas, ¿qué es el miedo? Se me hizo una pregunta difícil de contestar, porque la verdad que yo crecí con esta metáfora, ¿no? Con este mantra que mi papá inculcó en mí, de el miedo no existe. Cuando yo tenía miedo, me acuerdo que me decía, es temor, es algo a lo que no conoces, vas a hacer algo nuevo, algo que no conoces, por eso te da miedo, pero el miedo no existe, el miedo está en tu cabeza. Entonces como que siento que era una parte de darme a entender cuando yo estaba chiquita, de esa seguridad, ¿sabes? Creo que él lo hacía como darme esa seguridad. Ahora también entiendo que el miedo, pues más de ser una emoción positiva o negativa, es una emoción que tiene sus funciones, una emoción que el miedo es súper buen activo para ponernos alerta en una situación de peligro. Y también el miedo siempre nos está protegiendo, como que siempre nos está diciendo, oye, aquí hay algo como que no me está cuadrando o algo se siente extraño. Siento que el miedo es un gran aliado cuando aprendemos a entenderlo y cuando no nos dejamos dominar por él. Claro, porque justamente que hablas de eso, el miedo también nos puede proteger, ¿no? O nos puede alertar. A veces puede ser bueno tener miedo, porque a veces nos evita que nos pasen cosas o alrededor de nosotros. Pero hablando de esto,
¿En algún momento de tu vida sentiste que el miedo te estaba rebasando? Sí, y lo vivo constantemente cada que voy a lanzar un nuevo proyecto, cada que voy a hacer algo diferente. Pongo un ejemplo, simplemente estar ahora haciendo contenido o queriendo volver a empezar, porque después, hace aproximadamente 4 años que me quedé como inactiva, por así Ujú. decirlo, que es bien el tema de la maternidad, parto, posparto, todo este show. eh, pues dejé un poquito de lado esa exposición pública. Entonces me enfoqué en otro tipo de trabajos que eran como un perfil más bajo y ahorita el poder estar retomando como esa parte, pues que me gusta y que es también un tema profesional, que tiene muchos enfoques, ¿no? Pero fue algo que me costó, de verdad lo tuve que analizar muchísimo, el decir, ¿lo hago o no lo hago? Es que ahora soy mamá y es que, ay, no sé si esté bien que haga esto, creo que se puede malinterpretar, me voy a exponer otra vez, como que yo me había enfrascado en una burbuja y se sentía cómodo, la verdad. Era cómodo ya no estar a la expectativa, O era sea, cómodo habías ya no estar entrado como en expuesta. tu zona de confort, ¿se puede decir? Relativamente, no del todo, porque pues estando en posparto nunca estás en una zona de confort, nunca, en este periodo nunca estuve en una zona de confort, más bien estaba como, no quería ser vista, estaba lidiando con tantos temas personales, físicos, químicos, hormonales, aprendiendo el tema de la maternidad, vínculos personales, que yo no quería estar expuesta. Entonces fue una forma en la que yo me refugié y sin darme cuenta me perdí mi identidad. Entonces siento que al perder mi identidad, por eso el miedo se presentó así de frente otra vez a decirme, órale, tienes que hacerlo. Oye, ¿y qué pasa cuando se te presenta eso de que sientes de que perdiste tu identidad? Te lo digo porque yo también lo he sentido y siento que durante mucho tiempo, como lo comentaba al principio, el miedo siempre ha hablado más que yo, incluso ha tomado decisiones más que yo. Y puedo decir que ahorita estoy en una etapa donde estoy rompiendo el miedo porque tú sabes, tú me conoces, estuvimos Sí, sí, juntas en un programa de televisión y sabes que siempre me gustó hablar en público, la sí. conducción y todo eso, pero el miedo me invadió. ¿Por qué? Por miedo a ser juzgada, por miedo a no ser buena, por no lograr el éxito, etc. Entonces, cuéntame esa etapa donde sentías que estabas perdiendo esa parte tuya de ya no soy Julia Castro, o sea, Siento que fue un momento cuando precisamente no sabía cómo sobrellevar esas emociones. Muchas no tenía control sobre de ellas y, y es algo que también entendí que son etapas. Es decir, me di ese tiempo para vivir esa etapa. Al momento que hay este cambio, esta pérdida de identidad, creo que fue porque desde mi embarazo fue un embarazo complicado, entonces yo estaba perdiendo un líquido durante los primeros meses de embarazo, eso me limitó a poder trabajar. Entonces, cuando yo quería hacer algo, era más, ya no era teniendo tanta actividad. Y tú también sabes que yo siempre he sido una persona muy enérgica, sí. muy activa. Entonces, como que el no estar en movimiento empezó a cada vez empecé a estar cada vez como más pasiva, ¿no? Incluso la condición, el estar simplemente embarazada, pues ya te limita a ciertas actividades Sí, por claro. naturaleza. Pero a mí esto se llevó también a un tema profesional. Entonces, algo que yo disfruto y que soy privilegiada es de poder haber estudiado y poder ser buena y reconocida en lo que hago. Entonces, cuando digamos que se me mete el freno en seco con ese tema, ahí viene esa pérdida de identidad, aparte de muchos otros factores, ¿no? Que ahorita mencioné, donde me pregunté, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora ya hay una persona que va a estar viéndome todo el tiempo y que es mi hijo. ¿Qué ejemplo le quiero dar? ¿En quién me quiero convertir? ¿Quién quiero ser como mujer, como profesionista? ¿Qué estoy aspirando ahora? ¿Qué tan expuesta quiero estar? ¿Realmente quiero hacer contenido o no? Este tema que dices, ¿cómo voy a ser vista? Regresar a otra ciudad, moverme. Fueron muchos cuestionamientos que tenía, pero al final creo que cuando el propósito es más grande, ahorita que decías, a mí me gusta estar al servicio de la comunidad, saber que soy útil, saber que estoy dejando un legado o que estoy aportando algo en el día a día. Eso me gusta esa sensación, me gusta servir.
Entonces, cuando llega otra vez este propósito, porque creo que había perdido un poco esa parte. ¿Tú crees que todos los seres humanos tenemos un Sí, propósito? definitivamente. Definitivamente todos tenemos un propósito. Y se pierde ese propósito. ¿Y cómo piensas tú que el ser humano puede descubrir ese propósito? O sea, ¿logramos de lo espiritual, de que Dios siempre nos tiene un propósito, o de que el ser humano busque su propósito? Porque sí lo hay. Creo que son ambas, o sea, son ambas. Una cosa es que lo que tú disfrutas hacer y cuando tienes el privilegio de poder hacerlo y que esto se convierta en una, ¿cómo te puedo decir? En un ingreso económico, por ejemplo. Qué padre, ¿sabes? Hay propósito en eso. ¿A qué me refiero con el propósito cuando estamos pensando más allá de lo superficial? Es decir, yo no nomás escribo porque me gusta escribir, escribo porque sé que hay personas que necesitan leer algo de lo que yo estoy proyectando en esa historia y que sé que les va a beneficiar, ya sea para identificarse, para pedir ayuda, para imaginar, para crear, para inspirar, para lo que sea, ¿no? Es darle esa perspectiva para poder también sentir una vida más plena, porque el hecho de que uno también tenga propósito es una manera de darle sentido a tu vida. ¿Se ha perdido eso? Sí, créeme que lo vivo también con los estudiantes, donde de repente veo que les cuesta mucho la parte de Definir. definir qué es lo que quieren, quiénes son, esta parte de la autoestima, esta parte de la vocación. A veces dices, oye, aplicaste un test, ¿cómo le hiciste para identificar qué es lo que querías hacer? Y un sinfín de cosas. Pero sí creo que lo espiritual, yo soy una persona de mucha fe, creo en Dios y creo que también sería un error que yo no quise seguir cometiendo el esconder mis dones, porque siento que cuando uno empieza a esconder tus dones, automáticamente empiezas a dejar de ser tú. Y te decía, Sí, retomando, totalmente. es algo que me pasó. Entonces, siempre he creído que si uno tiene un don, tienes que multiplicarlo. Es como cuando tú recibes información. Una vez que tú recibes información, ya no te puedes echar para atrás, porque es algo que ya no ignoras. Entonces, al tener acceso a cierta información, sí o sí, tu postura cambia, tu pensamiento cambia, incluso tus acciones cambian. Entonces, tienes que hacer algo al respecto. Es mi punto de vista. Hay gente que lo hace, sí, hay gente que no lo hace, muchísima. Gente que dice, no, es que yo tengo esta información, pero prefiero guardar silencio porque no me quiero ver involucrado en esto, o porque no quiero crear un conflicto, o porque no quiero que escuchen mi voz, o porque simplemente tengo miedo de expresarme y ser juzgado, criticado y demás. Entonces, siento que este tema da para, como te digo, para analizarlo desde muchas Sí, es de perspectivas. muchas prácticas que te puedes ir Ajá, en cada área y ver el miedo. El miedo sí, siempre está presente, ¿no? O sea, siempre. es nuestro compañero. El problema aquí es que a veces dejamos que nos arrebase y que tome decisiones por nosotros. Ahorita que comentabas de los jóvenes, ¿tú cómo los ves a los jóvenes cuando se están enfrentando en la vida, el miedo que traen ellos? Porque sé que cada generación es diferente la forma de pensar, ¿no? Y ahora que tú eres maestra, ¿cómo puedes observar a estos jóvenes? Fíjate que algo que he percibido en esta generación es que a pesar de que hay mucha información, no cuentan con herramientas suficientes para tomar decisiones. Como que cada decisión les toma mucho análisis. Pero El dar el primer paso, pero qué el chistoso porque, o arriesgarse. sea, hay demasiada información hoy en día, o sea, el Internet, o sea, te lo dice todas las redes Pero sociales. la formación educativa, no la que viene en casa, sino la formación de valores dentro de casa, eso ha ido cambiando. Justo también por esto yo, que son temas que he visto desde hace 10 años, el tema de salud mental, el tema, aparte de yo también experimentar, pues en diferentes situaciones, ansiedad, en algunos momentos una depresión, que se me hizo una, considero yo, crónica y de la que ya logré salir. Obviamente conocer gente tiempo atrás que tenía otros comportamientos y ahora verlo en los jóvenes y ahora yo como mamá, pues obviamente también esto me inspiró en tener que hacer, ahorita que hablabas de los libros, en crear un personaje vulnerable pero fuerte en su carácter, porque también siento que se necesita forjar esos valores fuertes, donde sí hay flexibilidad en muchísimas cosas, obviamente hay pensamiento libre, pero ya en lo que respuesta a los valores, la verdad creo que ahí no hay algo que se tenga que negociar. O sea, ¿eres honesto o no eres honesto? Punto. El valor de la honestidad
es algo que siento que de repente se ha ido perdiendo, o el tema de la valentía es, hay que ser valiente para tomar acción, hay que ser valiente también para ser tú mismo, hay que ser valiente para tomar decisiones y respaldar esos ideales. Siempre he tenido como este espíritu y me conoces como Sí. muy idealista, entonces creo que ver estas situaciones dentro del salón, ver cómo de repente hay jóvenes que los pones a exponer y se rompen y no pueden terminar una exposición, pues me está diciendo algo, hay algo que está sucediendo. Pero ¿cómo que se rompen? O sea, ¿a qué te En el sentido refieres? que no pueden terminar una exposición porque entran con una crisis de ansiedad o simplemente es, ay, es que no puedo, y sus posturas, es que no puedo, es que siento que se ha dado demasiada flexibilidad, la verdad, que se ha perdido el sentido de responsabilidad, en el sentido que hay una aplicación de una actividad, exposición, no se pudo concretar esa exposición, ellos ya saben que va a haber otra oportunidad, donde uno va a poder ser más flexible de, ok, te doy oportunidad que lo presentes en 15 minutos o el día de mañana, sal y tómate tu tiempo. Y son cosas de las que estoy a favor, sí, pero aunque esté a favor de eso, también debe haber un límite, porque estamos estirando demasiado la liga. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No están teniendo las herramientas suficientes para eso, poder sobrellevar ese tipo de situaciones en la vida real, no solamente Y en dentro la del vida salón. no va a estar la liga que se estire, o Exacto, o sea, sea, hay ¿estás de oportunidades que acuerdo? son una vez en Sí. la vida, Y hay ya. ocasiones donde va a haber compañeros que no van a pensar igual que tú, o de que, ay, me habló feo y no por eso no voy a terminar mi trabajo, ¿ya sabes? O no por eso voy a empezar a llorar en la oficina y no cumplir con mi trabajo. Entonces, veo esa necesidad de orientación, pero también de dar esa Una fortaleza estructura más más rígida, ¿no? sólidas. No diría rígida, sino más sólida, en el sentido de que ellos pudieran desarrollar un pensamiento crítico, porque se ha perdido un poco eso, la verdad. Con tanta flexibilidad, siento que se ha perdido el pensamiento crítico y es algo que yo trabajo mucho con mis estudiantes. Oye, y hablando del libro, que Ujú, estaba esperando llegar a esta etapa del ujú, podcast, quiero que nos platiques un poco cómo te inspiraste tú para hacer libros, porque sé que tú tienes otros libros que ujú. ya has lanzado, pero ahora el que estás creando, que es para tu hijo, platícame Sí, cómo, estoy cómo surgió. encantada. Salió a raíz de una situación personal. Tuvimos una ruptura familiar donde pues nos separamos el papá y yo. Sí. Entonces, pues se vino con eso el tema de la maternidad, el tema de la soledad, de los cambios de ciudad, cambios económicos, cambios en todo. Para mí un cambio también, si lo enfocamos en lo positivo, es algo que te llega a transformar. Es una manera de evolucionar también, ¿no? Y es una manera de desarrollar habilidades de adaptación. Así lo vi yo y es como la perspectiva en la que tengo. Pues en ese momento, como sentí que se me vino el mundo encima con un bebé, dije, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces surge esta idea de qué le voy a decir a mi hijo, qué le voy a decir a un bebé, cómo le voy a explicar esto que está pasando. Yo vengo de una familia muy unida, de valores también bien cimentados, eh, pero muy, muy unida. Para mí la familia siempre ha sido como que, ya sabes, algo Lo que debo principal. proteger, sí, Sí, yo es algo también. que debo proteger. Entonces, pues pasar por esa situación donde por más que tú quieras que algo funcione, pues no se dio y la verdad es que no funcionó. Entonces, es como, ¿qué haces con esa bola de sentimientos? Y viene la incertidumbre y viene el miedo y viene la ansiedad de de esta cuestión no solamente mía, sino traigo un bebé cargando y es mi responsabilidad. Entonces, ¿qué tipo de humano quiero formar? ¿Qué tipo de hombre quiero que sea? Siento que también los papás y mamás tenemos que tomarnos este tiempo, porque aunque estoy en aprendizaje, eh, pero sí tomarnos este tiempo de qué tipo de ejemplo quiero ser, porque chango ve y chango hace. Sí. Entonces dije, lo que mi hijo ve en mí, eso es lo que va a repetir y punto. Entonces tengo que ser muy inteligente y muy analítica en lo que está sucediendo en el mundo real y cómo lo voy a preparar, cómo lo voy a educar para que él tenga la capacidad de tener herramientas y tomar decisiones que mejor le convengan. Entonces ahí es cuando surge también esta parte de cómo le voy a contar esta historia. Va a preguntar por qué mamá, papá no viven juntos. Va a preguntar por qué los niños, por qué su papá lo recoge afuera de la escuela y por qué su papá no. O sea, sé que va a venir un momento En donde en tú esta vas a etapa, tener sí, que donde voy a tener que dar. confrontar
esta etapa y la verdad también ahí he tenido un apoyo psicológico que me han ido orientando desde las respuestas que debo dar con mi hijo, qué sí decir, cómo responder. O sea, es todo un mundo entrar a la mente de un niño. Y justamente pues con esta necesidad, este miedo y este amor que yo tenía, fue cuando decido crear Desierto, la historia del niño, que habla de un niño que se separa de su tribu y se adentra en el desierto. Y ahí va presenciando diferentes tipos de aventura, pero el centro de esta historia es que más niños se puedan identificar con el personaje principal, que es un niño de una tribu, eh, y que puedan ver estos valores que te comentaba que para mí son importantes, la valentía, el coraje, la determinación, la asertividad, el discernimiento, la amistad, el amor, la belleza, contemplar la belleza de lo natural. Es como, tiene mucho, mucho de lo que pues, me proyecté en mis creencias de espiritualidad, la familia, los valores, la amistad, el amor, todo esto que mencionaba está involucrado en esta historia. Justo cuando estaba escribiendo se presentan oportunidades, yo dije, necesito crear una historia donde cualquier niño que sea hijo de papás que están separados o de niños que son criados por los abuelos o niños que tienen un tutor, una tutora, puedan identificarse. Y junto con esto, cuando presentó esta idea, se acerca un médico, un pediatra, y me dice, oye Julia, ¿has pensado alguna vez si este libro puede servir a niños con cáncer? Y ahí, fíjate, nunca me había detenido, yo nunca había visto como esta perspectiva. Y me dice, es que estás hablando de que el niño se prepara y tiene diferentes capítulos que enfrenta diferentes tipos de aventuras. Y hay un capítulo principalmente donde tiene una noche muy, muy oscura y me dice, ¿tú crees que este libro pueda ayudar a estos niños también que están en ese proceso? Y la verdad que fue algo que me sacudió. Y me dice, oye, ¿y qué pasa también con los niños que son huérfanos? ¿Y qué pasa con los niños? O sea, empezó como todo a cambiarme todo ¿cómo te digo? A dar más bien, no a cambiarme el sentido, a darme más sentido, a darme más propósito de por qué tenía que hacer esto. Y justo ahorita estoy bien Te contenta motivó más en todavía. volver a hacer otro Claro, libro. y saber que figuras como este pediatra, como una amiga también que cuando le conté esta historia, es más, ni siquiera tenía pensado publicarlo, es algo que dije, va a hacer, esto es para mi hijo, como si le escribiera un libro a mi hijo y si yo llego a hacer falta, quiero que él se quede, qué es lo que a mamá le hubiera gustado que mi hijo supiera de lo que yo quería educarle, ¿no? Sí. Entonces, así fue mi idea, pero cuando lo empiezo a platicar, amigas mías me empiezan a preguntar que están en la misma situación que yo, algunas, otras no, pero que me dicen, es que yo lo quiero. O sea, es que me dijo, no sabes las veces que he necesitado este personaje, a este niño del Para mis desierto, para mis hijos. hijos. Y otras amigas es que sabes que yo necesito más convivencia con mis hijos, yo también quiero que mi hijo tenga sus valores. Entonces, en la historia hay muchas metáforas. El niño sí pertenece a su tribu, solamente se descarrila, por así decirlo. Entonces, tienen que, ya no les voy a contar más porque no los quiero spoilear, pero es un proyecto que me tiene bien contenta. Mandé a hacer ya una línea de juguetes didácticos que están fabricando, que es en esta parte de poder hacer que los niños fomenten más su creatividad y su imaginación, pero al mismo tiempo, como mamá, es una manera de yo seguir mi línea profesional y poder diversificar mis ingresos porque el miedo y la incertidumbre y la ansiedad en el futuro está. Entonces yo estoy buscando la manera de cómo seguir cumpliendo mis sueños y cómo asegurarlos de mi hijo. Y ahorita que platicabas de eso, de cómo lo has podido enfrentar, ¿cómo le haces tú o qué nos podrías platicar sobre, no sé, si haces un ejercicio, una respiración, cuando te entra, ahorita que estás a punto de lanzar este libro y que sabes que o puede tener éxito o no puede tener éxito, ¿cómo lo afrontas eso? Fíjate que me han dado diferentes crisis, por así decirlo, momentos donde me siento súper segura, súper motivada, súper contenta y que sobrellevo mucho mejor, obviamente, mis dinámicas dentro del día a día, pero luego han estado esos días donde dudo de todo, estaré haciendo las cosas bien, qué tal si renuncio a todo y me meto a trabajar en una empresa formal, una empresa ya corporativa, donde voy a tener mi Sí, una horario. empresa Godín. Sí,
he cuestionado muchísimo esto. Y cuando me llego a cuestionar esto, o cuando llego a externarlo, de verdad siempre o me entra un depósito o recibo una llamada de algún cliente que quieren expandirme mi contrato o recibo una llamada de alguien y yo creo que la manera principal en la que puedo sobrellevar el miedo es Dios. Y es Dios, obviamente también con el apoyo enorme familiar, mis amigos, mis amigas, mis primas, mis hermanos, mi papá, o sea, de verdad que yo cuento con una red de apoyo muy grande. Los abuelos paternos de mi hijo también no se diga, ellos son pieza clave en esto. Entonces, gracias a que tengo esos privilegios y aún así es complejo, pero definitivamente teniendo todo eso, muchas veces uno no lo ve. Y hay esos momentos donde dices, yo sé que no les corresponde a ellos esta responsabilidad, pero es algo que estoy viviendo yo y ahí es donde uno deposita toda su confianza en creer que existe algo Dios. superior a nosotros, llámale frecuencia a Dios, el nombre que tú quieras ponerle, el universo, pero la yo sí energía, creo en eso. claro. Entonces, algo que le pido constantemente a Dios es gracia, que me acuerdo perfecto que cuando mi hijo nació, que yo estaba muerta de miedo, ¿eh? Esto es que creo que Es que ser el miedo mamá ha siempre sido está, o sea, siempre, pero por eso decía al principio, el miedo siempre ha estado presente en cada etapa de mi vida, porque conforme ahora vas más. creciendo, yo me imagino, no soy mamá, pero yo me imagino que cuando sea mamá, si Dios quiere, obviamente el miedo va a ser mi mejor amigo. Pero, ajá, o sea, ándale, entonces empiezas a hacer las paces, ¿no? Miedo a, estoy haciendo las cosas correctas, le respondí bien, debí ponerle más límites ahorita con el tema de la crianza respetuosa, o sea, son muchos temas donde yo la verdad busco asesorarme por un profesional y a mi criterio, ya sabes, a mi criterio, pero trato de no saturarme demasiado de información porque luego yo sé que me va a rebotar, o sea, entonces busco la ayuda del profesional y ahí es donde recibo orientación. Claro que hay ocasiones donde se me pasan cosas, lo que quieras, pero pues estoy tratando de dar lo mejor de mí también como mamá y para mí eso es mi rol más importante, ¿no? Y al mismo tiempo es esto, el hecho de que al yo estarme esforzando, el hecho que mi hijo al momento de preguntar por su mamá, quién es su mamá, cuando su mamá ha tenido problemas, qué ha hecho, porque él va a tener retos que enfrentar ya de niño, de adolescente, de joven, que él tenga una referencia mía hacia que su mamá nunca dejó de luchar, nunca dejó de insistir. Que su mamá tomó... Se superó. Su mamá superó, pero también tomó decisiones que a veces muchos le sacan la vuelta. O sea, no me fui por temas, o nunca he tenido esta cercanía con drogas o con, ya sabes, soy muy selectiva también en mis amistades. O sea, como que el buscar personas positivas a tu vida ¿Has va a sido ser clave. coherente con los valores que He te tratado enseñaron de con tu serlo, familia? lo más que he podido he tratado de serlo, claro, porque no soy perfecta, Claro. pero he tratado de ¿Quién ser lo no? más posible. El único que fue perfecto y ve cómo lo trataron. Sí, Dios. sí, entonces ya no trato tampoco de serlo ni de encajar y fíjate, ahorita que me decías si hay un mantra, todo el tiempo, ayer llegó una chica que trabaja conmigo y haz de cuenta que me tocó hacerle un favor y llego por ella y cuando se sube en mi carro empieza a llorar así mucho, 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 mucho. Empecé y le digo, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Que no sé qué. Y ya en eso me abraza y me dice, es que te quiero mucho. Ya, pues las dos llorando, ¿no? Ahí de que, o sea, yo como que me contuve, pero dices, ella tiene una historia también ahí. Yo a ella la conocí mientras yo era voluntaria hace 10, 12 años. Ella estaba en este refugio infantil. Ahora me la topé, ahora es estudiante, es mi alumna y aparte hace prácticas profesionales conmigo. Entonces, como que digo, la vida qué chistosa es, ¿no? De que en ambas situaciones de vida, de ella como niña y ahora como joven adulto, me ha puesto en esa posición donde he podido compartir mi experiencia o aportar algo positivo a su vida. Y ahí es donde recuerdo que esto tiene propósito, donde no solamente con mi hijo, sino con el entorno en el que me estoy desarrollando. Y la verdad sí sentí como que dices, así, estoy haciendo las cosas bien. Ya sabes, como que estamos en el camino correcto, Dios, estamos en el camino correcto. Y todos los días trato de ser una buena persona y ser un ejemplo pero para más tu allá hijo. de eso,
mantenerme constante. No trabajar tanto por motivación, sino trabajar más con disciplina, porque yo no soy mucho de abandonar proyectos, ni situaciones, ni personas, menos en situaciones complicadas. Es algo que también he aprendido a que debo poner mis Soltar. límites y soltar, pero esta parte de tengo que tener un autocontrol emocional y tengo que tener inteligencia emocional, porque no puedo tomar malas decisiones a situaciones que son temporales y no puedo darme, simplemente no puedo darle más control a la emoción que lo que tenga sobre mi decisión. No sé si me explico, ¿no? La emoción está ahí para decirme que algo está pasando, pero no para detenerme a tomar acción respecto a algo que yo sé que es un trabajo, que es una responsabilidad, que es algún tipo de compromiso, pues, ¿no? Entonces, sí. Y ahora que regresas a Obregón, Sí. ya siendo mamá soltera, ¿cómo ves la situación en la que te enfrentas hoy en día con el tema de la sociedad? Sabemos cómo es la Okey, sociedad, okey. aquí sobre todo en Obregón, pero ¿cómo te enfrentas tú a eso? Porque pues obviamente hay prejuicios, hay Sí, ideas, sí. costumbres. Fíjate que lo he experimentado más de gente adulta en el sentido, no un joven adulto, sino adultos ya de los 50 para arriba. ¿Ok? Sí, este tema de prejuicios. Y en el tema de otras mamás que están en la escuela con mi hijo y así, no he tenido en ningún momento una, digamos, una situación incómoda, pero también, pues, siento que me mantengo muy al límite, entonces no me ha tocado, Y no aparte me ha siento que tocado. hoy en día ya está muy normalizado, ¿no? O Es sea, que ser siento que mamá ajá, soltera, que te sí. divorciaste, estamos en otra era, entonces siento que ya es algo muy normal, pero, o sea, igual digo, somos en un pueblo, Sí, o siento que sea, es un tema totalmente, como dices, de prejuicios. Seguramente hablará personas que hablan de mí, como hablan de mucha gente. sí, claro. Trato de no clavarme en eso, pero sí ha sido un tema de que sí me he cuestionado y que van a pensar, ah, es que la mamá de tal niño hace contenido en redes, pero también siento que tiene mucho que ver cuál es mi enfoque, pues, ¿no? O sea, siempre ha sido un contenido, no es como que haga algo y, como te digo, que Parrandero, de fiesta, de... no, soy una persona muy alegre y obviamente me gusta bailar y asistir a eventos y todo, pero como cualquier persona que tiene una vida social, pero más allá de eso, siempre, como dices, he promovido cosas para mi punto de vista positivas y también cuido esta parte de yo no quiero hacer sentir a mi hijo avergonzado de quién soy yo, al contrario, quiero que se sienta orgulloso de quién es y de quién es su mamá y quién es su familia y de dónde viene y todo este rollo. Pero sí sé que el hecho de repente de ser una familia, perdón, una ciudad pues pequeña, sí suele ser más conservadora. Cuando, pues sí, te digo que estos siempre han sido pensamientos más recurrentes conmigo, pero algo que hablaba con mi psicólogo y me dice, Julia, tú ya estás lejos de eso, estás muy lejos de esos prejuicios, muy lejos de esos pensamientos. He tenido la oportunidad de estar en capitales, en otros países y darme cuenta de que hay una vida mucho más allá. Entonces, la verdad, es algo que ya tengo trabajado y trato de no encasillarme en, en eso. Y también entender que hay gente que le voy a caer bien, otra gente que no, gente que a lo mejor o mujeres que se van a sentir intimidadas por mí, otras que no, pero pues no, ya no me quiero, ya no voy a dejar de ser yo para ser Esa, incluida o claro. algo así, ¿no? Nunca debemos dejar de No, ser ya uno no, mismo, ya no. ni por No, nadie, ni por no, y nada. también yo, algo que yo pienso es, si alguien me llegara a cerrar la puerta, eh, Tumbas esa puerta. no, deja tú, creo que se perderían de una muy buena amiga, porque La verdad es que sí, realmente pienso que soy una buena amiga, eres muy buena amiga. entonces la verdad que gracias, trato de serlo, porque también he tenido muy buenas amigas cerca de mí, entonces, Es que tienes una vibra bonita y la sí, gente bonita se va a acercar y siempre ha sido así. Es gracias. una persona muy auténtica. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, Julia, si tú en este momento no tendrías o no sintieras más bien el miedo presente en tu vida? ¿Dónde estaría ahorita Julia Castro? Creo que estaría, la verdad, haciendo más contenido, sintiendo más libertad. Siento que estoy todavía en ese paso, no he dado ese paso, ¿ya sabes? Sí. Lo estoy trabajando en terapia
con mi psicólogo justamente, viene a ser un tema de identidad que todavía tengo que afianzar un poco más. Hay cosas que se están moviendo, pero es esto. Para mí, lo contrario al miedo es la confianza, la seguridad. Entonces, estoy trabajando en esa confianza, estoy trabajando en esa seguridad de mis capacidades, habilidades, talentos y dones y propósitos y todo. Estoy justamente haciendo esa chamba ahorita, ya con esta identidad, ya en esta etapa de vida, porque era muy diferente a lo que venía haciendo antes. Entonces, justo ahí, la verdad que estoy recibiendo ese apoyo para ir identificando qué línea debo seguir, que sea congruente con lo que yo te comentaba ahorita, Claro. porque sí hay cambios que se deben hacer, entonces, pues, en eso estoy. Siento que uno nunca deja de trabajar en sí mismo y seguir. Lo importante de esta vida, siento yo, que es seguir creciendo y evolucionando. Nunca te quedes estancado, ¿no? Ahora vamos a pasar a una actividad A ver. para romper un poco lo serio. Vamos a escoger un papelito. Aquí dice varias frases ¿De una vez ya? Sí, varias frases de respecto al miedo que se ha presentado en tu vida. Lo lees y nos das como un ejemplo, cómo lo has enfrentado. Yo Miedo también voy a a agarrar. fracasar. No hay otro, no puedo agarrar otro. No. Miedo a fracasar. ¿Cómo lo he enfrentado? Cambiándome ¿cómo te explico? He tenido que reprogramarme respecto al tema del fracaso, porque creo que si hubiera sido, no en el año 2026, a lo mejor si hubiéramos estado en 1980, para algunas personas yo sería una fracasada. La ventaja es que estamos en el 2026. No la creo. Siento yo, o bueno, pero me fui por el lado de los prejuicios. Siento que lo Claro. pudieran ver así. No, si conocieran algo de mis aspectos de mi vida, siento que lo podrían ver así. Pero es algo que Estuvieras en una revolución ahorita en el Zócalo. no sé cómo responder esta pregunta. Siento que es algo que sigo tratando de descubrir y la reprogramación ha sido importante porque he entendido que tenemos vidas diferentes, oportunidades diferentes, situaciones diferentes. Entonces, para mí el fracaso creo que sería dejar de intentarlo. El momento en que yo deje de intentar, deje de hacer o me rinda, ahí sí les diría, preocúpense por mí, porque algo está mal. Perfecto, ahora voy yo. Aquí dice miedo al rechazo. Híjole. Es algo que siempre lo ha tenido presente. Muy presente. E incluso a veces por el mismo miedo que he tenido del rechazo, de sentirlo de alrededor de las personas que he querido o incluso de proyectos o de sueños, pues me cierro, ¿no? Me cierro y a lo mejor en un proyecto no lo hago porque me dio miedo el rechazo, a lo mejor no me acerqué con una persona que a lo mejor me pudo ayudar o pudo ser buena amiga o amigo o etc., me alejo. Pero pues esa era la May de antes. Ya no estamos en esa Ya no estamos en esa etapa, ya fue. pero sí, el rechazo siempre lo he tenido presente, siempre me ha dado miedo, pero a la vez siento que lo he podido, superar y arriesgarme. Siempre digo que el que arriesga no gana y yo sí toda mi vida pues me he arriesgado. Si no he ganado, he sido otra cosa, pero no lo siento como no gané, más bien aprendí y tuve una experiencia y eso lo hago como lo observo, aprendo y evoluciono. Entonces sí, o sea, sí he tenido miedo al rechazo, pero no hay que frenarnos por ningún miedo, siento, ¿no? O sea, en esta vida venimos a superarnos, a observarnos, a aprender de nuestros errores, perdón, y sobre todo evolucionar. O sea, es parte de la vida. Okay. Bueno, Julia, un mensaje que le quieras decir a la gente que nos está escuchando y que llegó en este momento del podcast, ¿qué les puedes decir acerca de sus miedos que tienen a la hora de enfrentarlos, ya sea profesionalmente o personalmente? Primero que todo, gracias a los que llegaron hasta este momento escuchándonos. Lo que yo les podría decir es de que pidan ayuda, es clave.
Si están teniendo miedo, si están pasando algún momento de crisis, si están pasando algún momento de soledad, pidan ayuda. Nunca estamos solos, aunque creamos o nos sintamos muchas veces que estamos solos, la verdad es que no. Siempre hay alguien cerca o incluso de repente desconocidos que nos pueden echar la mano. Entonces, pierdan el miedo a pedir ayuda, porque esta es de las cosas que más he aprendido yo y de las que más cuestan. Sé que es un acto valiente el pedir ayuda, entonces hagan uso de esa valentía. Perfecto. Creo que después de esta charla nos queda muy claro que el miedo siempre va a estar presente con nosotros, ¿no? Entonces, no lo podemos eliminar porque es algo que viene de nosotros, de los seres humanos, y más bien debemos entender para qué se presenta en ciertas etapas de nuestras vidas y cómo lo podemos manejar. Yo antes de dejarlos, quisiera dejarles una pregunta más bien para que lo puedan reflexionar y es, ¿a qué le tienes miedo tú? Y si aún así con el miedo lo sigues intentando. Esto es Charlas sin Miedo y nos vemos en el próximo episodio.